sin ti, niña triste que abraza su almohada. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a otros viernes de Tuya. Estamos aquí, estamos a viernes 1 de junio de 2018, ya estamos en el mes número 6 del año, qué rápido se está pasando este año. Y bueno, esta noche como siempre nos acompañan nuestros compañeros desde Tenerife. Juan, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Vamos a ver qué del programa Hola. de hoy. Estamos presentando el directo, así que Juan, sigue. Eso decía que buenas noches y esperemos que nos salga un buen programa en el día de hoy con la invitada especial. Gracias por estar otra noche aquí con nosotros. También está con nosotros José desde Barcelona. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Carla, Juan, Eli, a todos los oyentes que nos escuchan en directo, a los que nos escuchen en diferido y a la invitada que tenemos esta noche. Y también nos acompaña con nosotros, como siempre, Eli. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Carla, José, Juan, a la invitada y a los que nos están escuchando en directo y en diferido. Bueno, pues sí, gracias a los tres por estar siempre otra semanita aquí con nosotros este viernes. Y este viernes vamos a hacer el directo que no pudimos emitir el pasado 25 de mayo. Y está con nosotros esta noche Miriam Yauri, una conferencista que habla sobre todos los temas, etapas de tipos de duelo. Nos va a explicar un poquito en qué consiste todo esto, las etapas que se sufren cuando uno tiene una pérdida tanto por defunción, por enfermedad y bueno, vamos a ver los diferentes tipos de duelo. Así que le vamos a dar la bienvenida a Miriam. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Carla. Muy buenas noches, José, Juan y Eli. Gracias, Miriam, por haber estado esta noche, por haber aceptado estar esta noche aquí con nosotros en directo. Te agradezco un montón. Y bueno, esta noche nos explicarás un poquito el taller que estuviste haciendo sobre los diferentes. Normalmente el taller se llama. Espérate que no tengo. Duelo Sí, frente a la pérdida y el cambio. exactamente. Duelo frente a la pérdida y el cambio. Muy bien. Entonces nos explicarás un Así poquito todos los detalles de los diferentes tipos de duelo, las etapas que se vayan pasando. La Ajá. verdad que es un tema muy interesante. Yo espero que esta noche a la gente que tanto que nos escuche en directo como en diferido les guste, así que vamos a empezar el podcast y gracias a toda la gente que nos escucha en directo y en diferido. Las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada, que no daría yo por tener tu mirada, por ser como siempre los dos, mientras todo cambia, porque sin ti no soy nada, sin ti no soy nada. Bueno, y empezamos ya esta noche este directo. Así que bueno, vamos a preguntar primeramente a mis compañeros. Primeramente vamos a comenzar como siempre con Eli. Cuéntanos un poquito, Eli, ¿qué entiendes tú por el tema de duelo frente a la pérdida y el cambio? Cuéntanos un poquito porque también sé que tú estuviste en uno de los talleres de Miriam, ¿verdad? Sí, tuve el placer de estar este miércoles en el taller y bueno, aparte que me encantó, yo lo que entiendo por el duelo son cuando se tiene una pérdida de muchos aspectos y unas fases que se tiene que pasar, que bien lo va a explicar Miriam. Vale, José. Yo pienso lo mismo que Eli, o sea, el duelo es diferentes fases que tenemos que superar cuando tenemos una pérdida, ya sea por pérdida un familiar que hayamos perdido, o amigo, o por pérdida no tiene que ser por un fallecimiento, sino por otras distintas circunstancias de la vida. Juan. Pues yo exactamente estoy de acuerdo con lo de José y Eli, pero ya añadiría pérdida sentida, ¿no? Porque claro, si tienes una pérdida y no le pones importancia, pues por mucha pérdida que sea, pues tampoco te afectará demasiado, ¿no? Muy bien, pues yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. Al final de cuentas, esto se trata de, dependiendo también el tipo de pérdida, muchas veces lo que solemos decir no hemos tenido una pérdida por una persona que ha fallecido.
Y al final aquí también se trata de que ella nos enseñe un poquito que no solamente hablamos de pérdidas por la muerte de una persona, ¿no? Sino que hablamos pérdida de muchas características y de muchas fases y muchas etapas que pasamos en el ciclo de la vida, que por desgracia muchas veces esto es ciclo de vida, que nos toca pasar a todos, que nadie estamos exentos de pasar todo esto. Y bueno, qué mejor que ella nos explique un poquito. Pero antes de explicarnos un poquito el tema del taller de hoy de frente a la pérdida del cambio, coméntanos un poquito, Miriam, cómo comenzaste, desde cuándo empezaste a hacer este tipo de talleres y dónde lo sueles hacer. Bueno, en primer lugar, yo soy de Perú. Estoy aquí en Barcelona hace 3 años y mi experiencia como conferencista data desde Perú, tanto en el tema de derechos humanos, en el tema también de recursos humanos. Me he estado moviendo tanto en el sector, en el ámbito social como en el ámbito privado. Pero aquí nació la idea de hacer estos workshops a través del voluntariado. Yo he hecho voluntariado en Cáritas y en otras fundaciones, en lo que tiene que ver con el cuidado de adultos mayores, con gente que vive en la calle, voluntariado con niños en riesgo social. Entonces, a partir de esta experiencia es que me animo a continuar con el tema de los talleres y poder compartir con ellos, porque hay mucho que trabajar, sobre todo en el tema del crecimiento personal, cómo vemos y cómo afrontamos nuestros problemas, ¿no? Cómo damos los primeros pasos. Entonces, por ahí nace el tema, por el tema de voluntariado, un poco más por el tema de compartir, ¿no? ¿Mm? José, Eli, Juan, ¿alguna pregunta para ella? Bueno, yo le preguntaría que no solamente el tema de este que vamos a hablar sobre la Bueno, pérdida, es cómo afronta la pérdida cada cual y según la importancia de la pérdida, ¿no? Que lo que decía Carla, no es solamente un ser querido, ¿no? Porque hay veces que hay gente que con pérdidas sentimentales o están como, le dan más importancia, ¿no? Entonces, yo le preguntaría, lo primero es, ¿cómo estableceríamos el orden de las pérdidas? O sea, la más grave sería un ser querido, la segunda sería sentimental, la tercera económica, etcétera, ¿no? Me imagino que habrá un orden, ¿no? De clasificación del tema. sí. A mí me gustaría comenzar este tema con una frase de Dush Manin que es, por ejemplo, que dice: el duelo es tan natural como llorar cuando te lastimas, dormir cuando estás cansado, comer cuando tienes hambre, estornudar cuando te pica la nariz. Es la manera en que la naturaleza sana un corazón roto. Con esta naturalidad les invito a poder hablar sobre este tema del duelo el día de hoy. Entonces, como dice Juan, cierto, ¿qué entendemos por duelo en primer lugar? ¿Qué es duelo para nosotros? El Ahí, duelo es un proceso de adaptación emocional frente a una pérdida o una separación. ¿Y qué tipos hay? Lo más común y lo más escuchado o lo que relacionamos más es el tipo de pérdida por defunción, que es frente a la muerte de un ser querido. Eso es lo más usual. ¿Qué otro tipo de pérdidas existen? Las pérdidas sentimentales, aquellas que se dan por separaciones, divorcios, distanciamientos, pérdidas de relaciones, ¿no? Tenemos también el otro tipo, que es la pérdida de capacidades, cuando una persona pierde su capacidad física o mental, en el caso de una amputación de un miembro, ¿no? Tenemos también la pérdida material. Hay personas que se apegan mucho con el tema de los objetos, posesiones. sí. A alguien se le pierde un anillo de oro, a la abuela que se le pierde un anillo, o se le pierde el anillo de la abuela, ¿saben? Eso también es un tipo de pérdida material. O perder mi casa, también es un tipo de pérdida. Sí, Las depende de la pérdidas, importancia que le dejas a ese objeto, ¿no? así es, así es. Entonces, aquí Miriam, estamos hablando teóricamente de cuatro tipos de duelo. Me falta una, Sí. que es la pérdida evolutiva, que es cuando no queremos afrontar una etapa de nuestra vida. Por ejemplo, esto ocurre más cuando
vemos que están apareciendo las canitas y nos cuesta un poco aceptar que estamos entrando en la fase de la vejez o de repente de la jubilación, el de no trabajar. Está relacionado también al tema de etapas de la vida, ¿no? Y sí, son 5 tipos de pérdida las que podemos Entonces, ver esto lo clasificaríamos en 5, el duelo se clasificaría en 5 tipos de pérdida, que primeramente entonces vamos a hablar, que me imagino que todas prácticamente se suelen, dependiendo, yo creo, el caso, por ejemplo, temas de pérdidas por sentimental, pérdidas también por, como has dicho, ¿no? De temas de discapacidad o enfermedad. No, yo creo que ahí es un tema muy amplio también que aquí, por ejemplo, la gente que estamos aquí dentro del directo y la gente que no suele escuchar, que también muchas veces alguna persona tiene algún tipo de discapacidad o gente que no suele escuchar que tiene alguna familia, algún ser querido con alguna discapacidad. Bueno, nosotros mismos, los 4. Sí, entonces al final entra dentro de todo esto, ¿no? Y luego, por ejemplo, el tema material, que también entra, y el tema de la pérdida evolutiva, ¿no? Que al final, cuando pasa el tiempo, la gente como que no acepta el tema del paso del tiempo, que hay mucha gente que se obsesiona también, que está envejeciendo, se obsesionan bastante. Vale, entonces vamos a partir desde la base del primer tipo de pérdida, ¿vale? Vamos a partir desde la base del tema de pérdidas por defunción, que por desgracia es una etapa que tenemos que pasar todos y que muchos ya la han tenido que pasar. Inevitable, claro. Sí, es inevitable. Algo inevitable. Sí. ¿Cómo lo pasa? Al final es el proceso, ¿no? Evolutivo de la vida. Todos nacemos, crecemos, nos desarrollamos y al final de cuentas todos tenemos que morir. Claro, y depende de las pérdidas si son de tus seres queridos mayores o menores, ¿no? Porque Exactamente. cuando es tu hijo no es lo mismo la pérdida que cuando es tu padre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a escuchar un poquito a Miriam, que nos explique un poquito por qué fase se suele pasar cuando hay una pérdida por defunción. Vamos a comenzar. Te escuchamos. Sí. Yo pienso que el momento que he estado mencionando los tipos de pérdida, ya cada uno ha ido recordando qué tipo de pérdida significativa ha tenido durante su vida. Y ha ido más o menos diciendo, mira, yo me encuentro identificado con esto, con la pérdida de un ser querido o con el tema de la pérdida de mi capacidad o algo. Ya se ha ido identificando. Entonces, ¿cuáles son los procesos? Más que nada, los tipos de duelo que existen con relación frente a una pérdida. Generalmente esto se puede asociar en función al tiempo. Es decir, ¿cuánto puede durar un proceso de duelo? Un duelo normal, ¿cuánto es lo que puede durar? Puede durar entre 6 y 18 meses. Tenemos el duelo anticipado. Ese es el duelo normal. 6 a 18 meses. Es lo normal que puede durar cuando reciben de repente fallece un ser querido o alguna otra situación de las que hemos mencionado. Ajá. Tenemos también el duelo anticipado. ¿Sí? ¿Desean preguntar algo? No, sí. Okay. Tenemos también el duelo anticipado. Esto se da cuando recibimos la noticia de una enfermedad terminal. Lo vive la persona, lo vive el entorno, es de manera anticipatoria. Aquí tanto el paciente como el entorno se van preparando tanto emocional como intelectualmente para la pérdida. Y su duración es incierta, ¿no? Porque hablamos de enfermedades terminales. Sí. En algunos casos, cuando ocurre ya la pérdida, se suele experimentar algo de calma, ¿no? Por ejemplo, un pariente que haya tenido algún tipo de cáncer, que hayan estado viviendo 5 años o 3 años, y cuando fallece la familia dice, le dimos lo mejor que pudimos darle, y a veces percibimos que hay una sensación de calma, ¿no? Estamos un poco más tranquilos. Sí, pero seguimos pensando que es una pérdida, ¿no? Así es. Tenemos el duelo crónico, que esto es, digamos, que es una fase del duelo que no está resuelta, que puede durar años, y nos damos cuenta cuando empezamos a recordar de manera
sentida el suceso de la muerte o de la pérdida. Vivimos esa experiencia. Tenemos el otro tipo de duelo que es el patológico. Perdona Miriam, perdona. Yo quiero hacer un inciso para que la gente entienda un poquito, porque la verdad que es un tema bastante interesante. Yo quiero hacer un poquito de hincapié, por ejemplo, vamos a tratar primero los tres casos que has dicho, ¿no? El duelo normal, el tema de que son de 6 a 18 meses, luego el por tema de duelo, que lo tengo apuntado aquí, el que has dicho el segundo, El duelo anticipado. el duelo anticipado, Anticipado. sí, vale. Que es el personal, ¿no? Vale, el duelo anticipado, bueno, el duelo normal, ¿a qué llamamos duelo normal? Porque al final, a mi forma de pensar mía, yo te pregunto, ¿no? Un duelo normal es al final cuando se te muere una persona muy querida, tienes que tener muy pocos sentimientos para, bueno, en 6 meses que se te pase, ¿no? Al final cada persona es como es. Pero ¿en qué casos se pueden dar este tipo de duelos normales de 6 a 18 meses que estamos hablando? ¿Cuáles son las etapas que suelen pasar entre 6 a 18 meses? Para la curación. Vamos al tema de lo que son las fases de duelo o las etapas que mencionas, Carla. Ujú. Cuando uno recibe la noticia, tenemos una primera fase que es la negación, ¿cierto? Sí. El rechazo a Recibimos a la realidad. A la realidad, sí. Así es. Decimos, esto no es verdad, esto no puede estar pasando, pero es que si me pareció verlo, estoy como en una nube. Hay una primera etapa que es la fase de la negación. Luego vivimos un momento de ira, que es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Nadie me comprende, no sabes cómo me siento, ¿no? Hay sentimientos de injusticia. Ujú. Luego de esta fase solemos pasar luego al tema de la culpa, la fase de la culpa. Pero si me hubiese enterado antes de la enfermedad, si no le hubiese gritado, si hubiese viajado antes para verle, si hubiese actuado de otra manera, ¿no? Hay sentimientos de culpa Sí. que forman parte de este proceso. Luego tenemos la fase de la depresión, en la que digamos que la muerte se hace un poco más consciente, ¿no? Ya como que ya empezamos a abrir los ojos y ver lo que está alrededor nuestro y Que es empezamos inevitable. como que, así es, vemos un poco más La los realidad. pendientes que tenemos. Así es. Luego tenemos el tema de la aceptación, es la resignación, es decir, estamos aceptando ya la pérdida o la muerte. No está, la persona en este caso no está deprimido ni tampoco está contento, pero sabe que tiene que seguir adelante. Vale, pero esto, todo esto lo que nos estás contando en el tema del normal, que sueles decir, que has dicho, ¿no? El tema de 6 a 18 meses, se pasan por todas estas etapas. Claro, y Eso todo. faltan otras dos, que es el tema del perdón, Sí. que es Ajá. importante poder soltar esas culpas que nos hemos Infligido. Claro. para luego insertarnos a la realidad y seguir viviendo. Estas fases del duelo, Carla, lo vivimos en cualquier situación de pérdida. Sí depende de la persona cuánto tiempo puede durar. Si puede durar 6, 18 meses, o puede ser un crónico que puede durar años. Ujú. Y aplicable a son todas las fases. pérdidas. Así es. Así es. Vale, O entonces, sea que todas las Este es un fases son igual para todas las pérdidas. Así es. Este es un estudio que ha sido realizado por Elizabeth Kluber, que ya ha trabajado años en un hospital con personas con enfermedades terminales. Entonces, pero por experiencia propia, cada uno se da cuenta también de que esto es lo que pasa, ¿no? O sea, son las fases por las que uno pasa la pérdida o el duelo. vale, Pero te habías quedado en tema del patológico. sí, en el tema del patológico. En el tema del patológico, este tipo de duelo, si bien es cierto, suele durar años, pero aquí, ¿cuál es la diferencia entre el patológico con el crónico? Que aquí la negación persiste, no se acepta la pérdida, a pesar de que haya pasado años.
hay un dolor intenso cuando se vive esto. Hay una estabilidad anímica, no da ganas de comer, hay depresión, hay sentimientos de culpa. Puede venir acompañado de trastornos psicológicos. En estos tipos de casos en la que afecta a nuestro día a día y no podemos seguir adelante, no podemos pasar a esta fase de reinserción, suelen necesitar ayuda profesional. Sí, de un psicólogo, ¿no? Sería, en este caso. Así es. Vale. Tenemos también el duelo retardado, que se da generalmente, se dice retardado porque no se da, este tema del duelo no se da en el momento, sino se da después de un tiempo. Pasa en la familia, por ejemplo, fallece el padre o la madre y es la hija quien se tiene que ocupar de la inscripción, de todos los papeleos y trámites. Entonces, durante ese momento, esta persona que es la más fuerte, está ocupada en otras cosas y no suele pasar por este proceso de duelo, pero sí la suele pasar luego. Por eso se le dice retardado. Entonces, ¿Y podemos saltarnos alguna fase? O sea, ¿hay gente que empieza en una y se salta a la siguiente fase? ¿O todos tenemos que pasar por todas? Lo ideal de que todas lleguemos al tema de... Lo que pasa es que si yo continúo con mi vida, pero sin embargo me sigo culpando de algunas cosas, creemos de que hemos pasado, que estamos bien. O sea, si de repente sigo con mi vida, pero todavía sigo yo recordando esta situación, me genera mucho dolor, me genera mucha ansiedad, siento que no he cerrado el capítulo, sueño, qué sé yo, sentimos que hemos pasado por esta fase. Entonces, hay capítulos que es importante poder cerrar en nuestras vidas. Es importante poder soltarlas, cerrarlas, despedirnos. ¿Y cómo sabes que la has soltado? Porque una persona puede decir, bueno, esto ya lo tengo superado y tal, pero ¿cómo lo sabes realmente? ¿Cómo sabes que ya has soltado? Exacto. Sí, que has superado cada fase, te refieres. Exacto. Así es. Cuando ya no hace falta recordar de manera intensa la pérdida. Es decir, cuando ya puedes tú conversar con cualquier persona o con familia, y cuando lo conversas, ya no te genera un dolor intenso. Cuando dejas también de idealizar a la persona que ha fallecido, ¿no? O sea, cuando aceptas la muerte. O sea, ahí es Cuando se da no hay cuenta. emociones intensas, Sí. no hay emociones intensas, es cuando ya empezamos a decir, empezamos a seguir, ¿no? Cuando puedes hablar de esa persona sin sufrir dolor, angustia, impotencia, O ira, o ira, o depresión, o lo que sea. Genial. Todavía no está superado, estamos en ese proceso Claro. de aceptación. Vale, yo el comentario, porque lo que quiero hacer en todas las etapas que has dicho, ¿no? Tema normal, crónico, duelo por anticipado por tema de enfermedades, patológico, luego es el tema del dolor, luego que cuando has pasado una fase de, como tú has dicho, ¿no? La persona a veces que se tiene que retardado, se tiene que encargar de ciertas cosas. Yo creo que uno de los que has comentado, por ejemplo, el tema de duelo anticipado por enfermedades crónicas, que sabes que esa persona se tiene que morir más tarde o más temprano, yo creo que es una de las cosas que al final de cuentas, no, o sea, aunque te lo digan, no eres capaz de creerlo por el simple hecho de que, bueno, al final no puedes hacerte la idea o que esa persona esté totalmente desahuciada, se vaya a ir, no le den los X meses, años de vida que le den. Yo creo que al final, psicológicamente, mentalmente, yo creo que ningún ser humano estamos preparados para ello, ¿no? O sea, habrán excepciones, pero en esa etapa, por ejemplo, de duelo anticipado, y yo creo que la gente tiene que, estás viendo sufrir a esa persona que quieres realmente, ¿no? O sea, es como que cuando se va, ya no es que se sienta alivio, ¿no? Sino es como que te tardas en reaccionar, es decir, me lo han dicho, pero como que mi mente no reacciona en ese momento cuando realmente ha llegado el momento, ¿no? Que
¿Tú qué casos, sin necesidad que suelas decir nombres o lo que sea, te has podido encontrar con este tema de estos casos de enfermedades crónicas? Sí, en primer lugar, nadie está preparado para afrontar una pérdida. No nos enseñan a decir, no nos enseñan en el colegio qué hacer cuando perdemos a un familiar querido. eh, no estamos preparados. Como al inicio comentaba, es parte, es natural y es parte de un proceso y cada persona es única en su esencia. Cada persona va, como tú comentaste, Carla, cada persona va a pasar por su proceso y el tiempo, esta persona la va a marcar. O sea, cada persona es distinta, cada persona tiene su tiempo de cómo poder superar su fase y su proceso. Pero en el caso de esas pérdidas, del duelo anticipado, sí, hay casos en que la persona, es increíble porque generalmente se da también con las personas que son adultas mayores, ¿no? Que tienen algún tipo de enfermedad asociada también a su avanzada edad. Eh, y van pasando por estos sentimientos de pérdida. Es increíble porque hay una mixtura de emociones, hay un sentir de que se dan cuenta de que ya no va a estar esa persona, pero también se dan cuenta que la tienen ahí en vida. Entonces intentan también darle lo mejor que pueden darle, pero también se van preparando de que va a llegar el momento. Es un poco difícil esta situación, no es fácil, para nadie es fácil, pero al final la familia, eh, el soporte familiar, el apoyo familiar es muy importante en estos procesos. Sí, no, sí, sí, más que todo, la pregunta era, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué casos te has podido encontrar con el tema de duelo anticipado? ¿Qué casos te has podido encontrar que han pasado mucho tiempo, han pasado meses y has visto que esa persona, aunque ya se lo han dicho en su momento, no ha llegado a aceptarlo, ¿no? Bueno, lo he visto en el tema en algunas residencias con algunas personas que han estado, como comentaba, el caso de adultos mayores que, que tenían alguna enfermedad y que estaban ahí también con la familia, visitaban a la familia. O sea, no solamente era la familia y el entorno, sino también las personas que cuidaban, los cuidadores de esta señora, ¿no? Entonces, personalmente yo no he pasado por ese tipo de duelo. De repente alguno de ustedes pueda tener alguna experiencia y pueda ver desde la experiencia si ha observado alguna situación. Eli, José, Juan, ¿algo que queráis comentar sobre esto? Bueno, yo creo que... Uy, soy yo doble. Soy yo doble, ¿no? Sí, un ¿Perdón? poco, sí, pero bueno, ¿Verdad? sí, bueno, sigue Eli. Mm, ahora, bueno, yo sí que pasé, bueno, todo el mundo creo que hemos pasado duelos y lo importante también, creo yo, es la fortaleza de uno mismo o saber pedir ayuda también y afrontarlo, porque si tú te abandonas y no eres capaz de tirar para adelante, el duelo yo creo que dura más de 18 meses. Así es. Sí, José. No, es que, pues, es que es un tema tan interesante que estoy más en plan de escuchar que de decir, yo, gracias a Dios, de momento duelo por pérdida familiar no he tenido. He tenido por otros ámbitos, pero de este ámbito no. Sí, como dice Eli, hay que saber afrontarlos, hay que, si se necesita, pedir ayuda. Juan. Pues yo pérdida cercana, sí, de muerte, sí, mi padre, pero yo no sé, por mi forma de ser o por mi forma de verlo, yo lo superé rápidamente. Aparte, bueno, que era crónica de una muerte anunciada, ¿no? Era alguien que estaba ahí con problemas cardíacos y era una época un poco en la incertidumbre de que iba a ocurrir en cualquier momento. Pero, o sea, igual me supongo que viviría todos esos pasos, pero yo no lo viví, o sea, lo viví como algo trágico porque ocurrió una muerte,
pero no fui consciente de pasar esas etapas, que es distinto que no la haya pasado, ¿no? Pues seguramente la habré pasado, pero no era capaz de reconocerlas, ¿no, Miriam? Me supongo. Claro, claro, o sea, estos son estudios que nos muestra esta doctora, pero claro, uno en el momento no se da cuenta qué tipo de fases uno tiene que pasar, ¿no? Porque de repente tampoco estamos informados y lo vamos pasando, vamos viviendo nuestro proceso de duelo de manera natural. Sin que nos demos cuenta, estamos pasando ya por estas fases, ¿no? Claro, somos conscientes de qué fase y en qué momento las estamos pasando, ¿no? Ah, pero eso, por eso me refiero yo que al final uno lo pasa igual, pero Así es. no sabe en qué momento está en el momento de que te encuentras en cada situación. Pero ahora ya lo sabemos un poquito de esto, de estas fases por las que pueden pasar el tema del duelo, ¿no? Sí, ahora lo que nos faltaría es ser consciente en ese momento, que eso también sería otra Ujú. fase diferente. Claro, yo creo que en esos momentos, cuando estamos pasando el tema del duelo, yo creo que nadie somos conscientes de qué etapas estamos pasando ni vamos a Era llegar a lo que iba a preguntar una cosa, y es que ¿es recomendable ayudar a una persona o que si la ves así tan hundida y que no sale del duelo? Eh, es recomendable si usted te pide su ayuda, porque hay personas de pronto que quieren pasar el duelo eh, en sí mismas y suelen un poco también aislarse. Pero cuando empieza a hacer contacto, ¿no? Generalmente van a la familia, a los amigos, sí, hay que darle todo el apoyo, o sea, hay que escuchar a la persona, hay que apoyarla, sobre todo hay que escuchar y hay que acompañarla. No podemos nosotros saber por qué, eh, por qué cosa está, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando. No podemos ponernos nosotros en su papel, pero sí podemos acompañarla, estar ahí con esta persona, escucharla sobre todo. Y decirle a la persona que está pasando por un proceso de duelo que lo hable, que se dé el espacio y el permiso para poder sentir, si quiere estar en silencio, si quiere llorar, si quiere, no sé, es permitirse poder expresar sus emociones, permitirse poder compartir, el decirlo, el compartirlo también ayuda mucho. Pero Miriam, yo hago una pregunta. Todo el mundo tiene sus propios ritmos, ¿no? De vivir los duelos, las diferentes fases, Así ¿no? es, así es, así Tenemos es. que dejar a esa persona a la cual nosotros quisiéramos ayudar, que ella decida cuáles son esos ritmos y cuándo nos quiere pedir ayuda, ¿no? Así es, así es. Sobre todo, nosotros tenemos que entender eso y tenemos que respetar también. Sí. Pero ya sabemos, ya hemos mencionado cuáles son los tipos de duelo que existen, ¿no? El normal, crónico, patológico, entonces también hay que ir identificando esas fases, ¿no? Pero y el es que... importante, sí, No, perdona, nada, perdona, sigue, sigue. que es importante nosotros respetar ese espacio, respetar ese tiempo, porque cada persona, como dice José, es única en su esencia. En el Pero tema, lo importante, en el tema que has comentado en el patológico, que has uh-huh, comentado antes, que ese realmente ya es cuando necesitas una ayuda psicológica. Se ven ajá, muchas veces casos, por ejemplo, desgraciadamente, que dicen, no, normalmente por ley de vida siempre es la persona mayor la que se tiene que ir. Pero muchas veces hay casos por X motivos que se van la gente joven, se van niños, que a lo mejor tienen 10 años, 8 años, 15 años, por X situaciones que han llegado a pasar. Entonces, así en es. estos casos, realmente tú aconsejarías que sí o sí soliciten ayuda psicológica. Sí, es importante, si identificamos que es, como tú comentas, que es patológico, que está afectando a mi vida cotidiana, es importante recibir ayuda profesional. Ujú. Eh, eh, en ese caso sí es importante, porque a pesar de que nosotros escuchemos, estemos acompañando,
no va a ser suficiente. En esos casos sí. O sea, ya cuando un caso de pérdida se pasa, digamos, ya ha pasado X tiempo y esa persona sigue reaccionando tras acordarse de la persona que ha muerto, sigue como añorando a esa persona, recordando con mucha nostalgia. ¿Tú recomendarías ya realmente que esa persona sea tratada psicológicamente? No solamente eso, sino si es que de repente va acompañado con algunos trastornos, no puede dormir, hay sentimientos de culpa, hay negación. Ujú. O sea, hay que ver, hay que poder identificar de manera adecuada eso. Entonces, poder sugerirle a la persona, ¿sabes qué? ¿Por qué no recomendarle, ¿no? Sí. Porque es algo normal, o sea, es algo, y si necesito ayuda, es algo normal también pedirlo. Yo te hago una pregunta, sé que estamos en directo, te hago una Sí, pregunta personal. Eh, ¿Tú crees realmente, por ejemplo, a mí me pasa, cuando se trata tema de una persona que ha muerto, algo cercano mío, lo ves normal? Yo, al menos me pasa a mí, no sé mis compañeros, yo me quedo bloqueada. O sea, es una situación como que mi cerebro en ese momento se queda totalmente bloqueado y no... He pasado por situaciones que por desgracia he tenido que pasarla y me he quedado totalmente bloqueada. ¿Tú realmente ves, aparte ya de la pérdida que ha podido llegar a ser o lo que sea, tú realmente ves que eso puede influir mucho a cómo se pueda a llegar a sentir o afectar a esa persona al sentirse tan bloqueado en ese momento? Es como que yo rechazo eso, ¿me entiendes? ujú. Es que ahí también tiene que ver el tema hay una, de que esta situación no ha pasado cuando tú has estado aquí, de pronto. ¿Cuándo qué, Cuando de perdona? repente, cuando creemos que esta situación no hemos cerrado bien el capítulo, por así decirlo. Es decir, si ha habido, en el caso de una pérdida, si yo he podido despedirme de esta persona o si no lo he podido hacer. Ya. Entonces, eh, si uno siente de que no se ha podido despedir, obviamente no puedes retroceder el tiempo, hay algunas técnicas en las que tú puedes, sabes, despedirte de esa persona que no lo pudiste hacer en el momento. Porque hay algo ahí que todavía está, hay algo ahí todavía que te está, digamos que no sé si llamarlo sentimiento de culpa, pero hay algo ahí que no ha terminado de cerrar. Vale, pero yo más que todo me refiero en el sentido ya es rechazo ya no porque sea algo tuyo, ¿me entiendes? Sino que te haya pasado, sino es un rechazo a nivel general. O sea, que rechazas todo lo que te venga para ser feliz, quieres decir, Carla. No, o sea, todo lo que tenga que ver con el tema de que me digan que alguna persona ha fallecido, o sea, es como que en ese momento mi cerebro Ah, vale, se me que no lo bloquea. quieres oír, como si te pusieras una... O sea, me bloqueo Sí, totalmente. sí. O sea, es como que mi cerebro en ese momento, Como eh, has vivido, no sé yo lo que hayas vivido tú en tu vida, ¿no, Carla? sí, Has vivido alguna pérdida tan impactante para ti, sí, Traumatizante, claro. sí, traumatizante, sí, eso, sí, perdón, sí. que ahora a la que escuchas que ha fallecido alguien, tú lo asocias a ese momento. Es Sí, o lo que sea, yo No en ese creo, momento. no creo que quiera decir se me eso, ¿eh? bloquea. O sea, me bloqueo, no reacciono. Ah, vale. Okay. A Entonces, cada persona me supongo que lo vivirá de una forma diferente, ¿no? Tú te hablan de un muerto, aunque sea un ser querido, como dije antes, por experiencia propia, bueno, ya hace también muchos años, ¿no? Que mi padre se murió hace casi 11 años, ¿no? Y cuando nos reunimos los hermanos y eso, pues empezamos a contar las historias de risa y de fiesta que hacía mi padre, ¿no? El chiste fácil y toda la historia esta. Y lo vivimos Sí, como una fiesta, ¿sabes? las No lo... frases típicas de él, ¿no, Juan? Sí, ok. O lo que decía, o cómo llamaba a cada cual, sí, sí, o como cuando se enfadaba lo que decía, ¿no? Y sí. incluso Pero cuando eso nos ya ponemos es a una imitarlo, fase, pero yo creo que eso es una fase ya que has superado sí, el ya, duelo. por eso te digo que lo vivimos ahora, pero esa fase, sobre todo con mis hermanos, bueno, Ujú. con dos de ellos que somos cinco, pero dos de ellos que somos como más cercanos, eh,
poco tiempo después, no pasó ni un año y ya lo vivíamos así. Y por eso digo que a lo mejor el proceso, que era el que decía Miriam, va desde los 6 meses a los 18, ¿no? Debe ser que nosotros los 6 meses los saltamos rapidito. Y Sí, después desde vuelve. luego. Sin embargo, mi madre no lo vive así. Claro. Todavía aún no lo vive así. Y los otros dos hermanos, pues no lo sé, porque no demuestran ni un lado ni el contrario. Hablo de mi experiencia Claro, personal. lo que aquí yo quiero decir, más que todo, yo creo que también es dependiendo cómo ha sido esa pérdida, ¿no? O sea, Así yo es. a lo que me refiero fue en el sentido de que yo he perdido a un ser querido muy especial para mí, para mi familia, y yo hoy en día, si me sigo acordando de él, sigo llorando porque yo no me pude despedir de él, no pude. Yo lo vi y yo tuve que volver a España y él murió el 19 de marzo, el Día del Padre, y es algo que a mí se me ha quedado tan marcado de hablar un día con él y al otro día darnos la noticia que se cayó en la calle y que ha muerto. Ahí está la clave. No pudiste despedirte de él. O sea, y ha muerto, y lo digo, no tengo ningún problema. Mi abuelo murió de un infarto en la calle y no pudieron hacer nada por él. Y es una cosa que a mí me ha quedado tan marcada porque que ya no es solamente porque sea tu abuelo, sino porque era mi padre. O sea, él ha sido mi padre para mí. Aunque yo tengo padre, pero él ha sido como mi padre desde pequeña. Y es una cosa que yo aún estoy hablando de él y me recuerda muchas cosas que no puedo olvidarlo, ¿me entiendes? O sea, son cosas que me duelen. Entonces a eso lo que te digo, ¿no? Que al final ahora a mí me hablan de una persona que ha fallecido y me quedo Y no totalmente sos bloqueada. tú. Entonces, Eso Miriam, la pasa pregunta bastante. sería, en el caso de Carla, ¿sería que se quedó en una fase ahí trabada y no continúa el proceso? Hay un tema pendiente ahí, y Carla, y creo que José también lo ha mencionado, el tema de no despedirse. Ujú. No Pues, solamente eso, sino también de que al Carla, saber de alguna muerte u otro, lo asocias inmediatamente y empiezas a sentir eso. Ujú. Sí, yo creo que sí. Y piensas, ¿Mm? Y yo volví a Bolivia. Yo volví en el 2013, eso pasó en el 2009. Ujú. Y yo fui a visitar el cementerio. Yo me derrumbé, o sea, yo no podía estar ahí. No podía. O sea, en casa de mi abuela, yo he estado y no es igual porque o sea, sé que falta él y es algo que yo rechazo, ¿me entiendes? Es algo que yo no puedo estar en el mismo sitio que ha estado una persona y esa persona ya no Ujú. está, o sea, es como que mi mente lo rechaza. O sea, ¿Te no pudiste acepta despedir eso. de él cuando fuiste? ¿El qué, perdón? ¿Te pudiste despedir de él cuando fuiste Sí, a Bolivia? sí, ¿Lo hiciste? sí, sí. Cuando estuve delante de su tumba me despedí de él. Que, que a lo mejor en ese momento dices cosas que la hayas querido decir muchos años y tal, y lo hice. O sea, yo lo hice, pero me vine a yo no podía, o sea, no podía. Para mí fue un golpe muy duro y sé que para toda mi familia lo fue y con el paso del tiempo al final lo tienes que superar, ¿no? Pero yo, lo digo yo como la forma de ser que tengo, a mí me ha costado mucho y aún hoy en día es una cosa que me sigue costando, es decir, han pasado muchos años y sé que, bueno, se ha ido por ley de vida y ha tenido que ser así, ¿no? Pero al final, quieras o no, te cuesta, ¿no? Y es algo que, vuelvo a decir, o sea, es que le tengo rechazo, ¿me entiendes? O sea, es algo Ya. que yo no puedo y me pasa ya hace muchos años y yo creo que me ha pasado a raíz de eso, que no puedo escuchar esa palabra o no puedo estar en una situación similar porque me quedo muy bloqueado. O sea, no me entra ansiedad. Eso, eso me da a mí entender que no lo has superado todavía. Claro, yo también lo pienso así, ¿eh? Ujú. Entonces, claro, al final yo he tenido que pasar por todas las etapas que tú has dicho. Porque la verdad no te puedo decir que las he pasado, pero no, porque no lo recuerdo, pero yo creo que al final todos pasamos por ciertas etapas que tú has comentado, ¿no? Y al final creo Ujú. que esto ya de etapas o lo que sea, al final se trata de cómo es cada uno
Y muchas veces no, decimos no porque tú lleves más duelo, más tiempo, lo vas a sufrir más que a lo mejor que el que lo ha llevado 2 meses, ¿no? Al final cada uno somos de una forma y lo tenemos que pasar de la forma que somos cada uno, ¿no? Yo tengo una pregunta, perdona que te interrumpa, Carla. Es todo lo contrario a Carla. A ver, aquí hay gente que sabe que yo con la persona que voy a decir no tenía una buena relación, bueno, era mi padre. En cambio, nunca he tenido estas fases de duelo. Es normal. Como nunca. No, porque murió. Que no ha tenido duelo directamente. Que no he tenido duelo. Ni le he llorado, ni me ha dado pena, ni... Sí, o tú no te has dado cuenta. Yo directamente, No, yo te contesto, Juan. es que eres una sin sentimiento. No, esa no. No existen las mujeres hojalatas, ¿ah? Bueno. No, pero que no, que es como... Total. Que te vaya bien, ¿no? Sí. Bueno. ¿Es posible yo todo creo, eso o es una cosa que te hace negar? Habría que preguntar si en algún momento de nuestra vida traes esa pérdida. ¿En qué momento sale? O sea, no. al margen de las etapas que he mencionado de ese estudio, lo que dice Carla es algo cierto. O sea, cada uno va a pasar su proceso según como sea la persona. Pero si yo siento que no estoy pasando mi proceso de duelo, que todavía me duelo, que todavía me duele el duelo, y que a pesar de que estoy poniendo de mi parte, me está afectando mi vida, pues si necesito ayuda tengo que pedirla. ¿Saben? Sí. O sea, ya cuando uno ve cuando uno ve que no se ha cerrado esa etapa. No, aparte de eso, ella dice que, por ejemplo, cuando realmente eso ya llega a afectar a tu vida, claro, que no te deja salir para adelante. Claro, porque no lo has cerrado y te quedas ahí trabado. Hombre, claro. Yo lo digo, mi caso no es ese, yo me acuerdo, tengo mucha nostalgia porque, bueno, las cosas que he llegado a vivir con mi abuelo han sido muy especial. Y entonces, al final, esto yo creo que es como cada persona que ha vivido X cosas con cierta familia y tal. Yo no me ha influido nada en mi vida, en su momento me influyó, pero ahora yo lo digo, no, yo lo sigo recordando, lo tengo muy presente y al final es una etapa que, bueno, pasó y se queda ahí, ¿no? Ya al final, con el paso del tiempo, te tienes que hacer a la idea y tienes que aceptar, porque ya pasaste por muchas etapas que al final ya has llorado, ya te ha dado rabia, has dicho por qué, hay mucha gente mala porque se ha tenido que ir él, si era una persona de bien, etc. Al final ya has pasado por todos los procesos, ¿no? Entonces yo creo, yo por lo menos lo que habla Miriam y lo que estaba comentando Eli de tema de que ella no ha sufrido ningún tipo de duelo, bueno, yo creo que al final, ya en eso yo creo que Eli a nivel privado con Miriam le comentará más cositas porque tampoco hace falta aquí en directo que demos tantos detalles de ciertas cosas. Y al final, pues, oye, pues no has tenido duelo porque no has tenido un sentimiento muy arraigado con tu padre. Al final, es mi pensamiento mío, ¿no? O a lo mejor es la reacción de ella en la vida diaria, ¿no? Que también es la forma de pasar un duelo, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor para una tontería, para cualquier gente que se cae simplemente hace un drama, ¿no? Y hay gente porque no le damos tanta importancia. Lo que pasa es que Eli se lo ha traído al pairo ya está, ¿sabes? O sea, yo me supongo que en el duelo las fases estas serán también muy arraigadas a algo que nosotros 4 conocemos bien y Miriam me supongo que mejor que nosotros. Nosotros por experiencia y ella por estudio, que es cuando te pasa con algún tema de alguna enfermedad no terminal, pero me refiero cuando te quedas ciego o cuando de pronto te ves en una silla de ruedas o cualquier cosa de esta, que cuesta superarlo porque lo sigues viviendo, ¿no, Miriam? Ahí yo creo que es un poco más complicado superarlo, ¿no? Juan, pero no te me adelante, Juan. No te me adelante. Juan, vas muy rápido, estás en Canarias, estás 1 hora menos. Sí, no estoy aplatanado. No estoy aplatanado. Bueno,